¿Qué tal, gamers? Hoy vamos a hacer un viaje épico por la memoria, un recorrido por el ADN de PlayStation. Desde esos primeros polígonos que nos volaron la cabeza hasta el fotorrealismo que nos hace dudar de la realidad. ¿Están listos? Pues vamos a darle. Empecemos, pisando el acelerador a fondo. Hablar de PlayStation es hablar de Gran Turismo. ¿Quién no recuerda el impacto de GT1 y GT2 EN, la primera PlayStation? Esos gráficos, esa simulación, era otro nivel. Pasamos por la perfección de GT4 EN PS2 y llegamos al alucinante GT7 EN PlayStation 5, donde casi puedes oler el asfalto quemado. Pero no todo es simulación. La velocidad pura de la Fórmula 1 ha estado con nosotros desde los clásicos de Psygnosis hasta el nuevo F1 24. Y si lo tuyo es el barro y los derrapes, la saga de Colin McRae Rally y luego Dirt, nos enseñaron a dominar las curvas más salvajes. Tampoco podemos olvidar la destrucción más divertida con el legendario Destruction Derby en PS1 y su heredero espiritual, Wreckfest. Incluso surcamos las olas con Jet Moto y sus motos acuáticas voladoras. Pero no solo de coches vive el gamer. Los deportes extremos definieron una época. Cool Borders 1, 2 y 3 eran los reyes indiscutibles del snowboard en la PS1, y el skate, la saga Tony Hawk's Pro Skater, de 1 ao 4, no fue solo un juego, fue un fenómeno cultural en PS1 y PS2. Luego, la saga Skate en PS3N os dio una nueva perspectiva. Y el reciente remake de 1+2 en PlayStation 5 nos recordó por qué amamos tanto esa tabla. Y claro, no podemos olvidar las piruetas en dos ruedas con Dave Mirra Freestyle, BMX y Matt Hoffman. Ese pro, BMX, y hablemos de la pasión de multitudes, los deportes de pelota. El fútbol, o soccer, ha sido una guerra eterna. ¿Recuerdan esa rivalidad entre Winning Eleven o Pro Evolution Soccer y FIFA? Desde el International Superstar Soccer Pro en PC1H hasta el actual EA Sports FC. Hemos marcado goles inolvidables. El Basketball empezamos con NBA Live 97, pero la dinastía de NBA 2000 se ha vuelto imparable. El fútbol americano con Madden NFL ha estado presente en cada generación de PlayStation desde 1995, y el hockey sobre hielo, con ese hito que fue NHL 98 en PS1, sigue dándonos acción trepidante hasta hoy. Ahora, pasemos a los íconos. Las mascotas que son sinónimo de PlayStation. Crash Bandicoot, con su trilogía original, nos hizo girar y saltar sin parar en PS1 en su regreso. Con Crash 4 fue simplemente glorioso. ¿Y qué decir de Spyro? El pequeño dragón púrpura que nos enseñó a planear por mundos 3D llenos de magia. También tuvimos a Gex y Croc, héroes de los 90 que dejaron su huella. Incluso el legendario Pac-Man dio el salto a las 3 dimensiones con Pac-Man World. En la era moderna, Ratchet y Clank nos han acompañado desde PS2H hasta PlayStation 5, junto a Jake en Daxter, y el increíble Astro S Playroom que nos demostró el poder del DualSense. Ningún viaje por PlayStation estaría completo sin hablar de los RPG, la era dorada de Final Fantasy en PS1. Con los legendarios 7, 8 y Y9, nos regaló historias que se quedaron grabadas para siempre. Luego llegó el salto cinematográfico con Final Fantasy X en PS2. Y ahora, los espectaculares FF5 y Remake y Final Fantasy XVI en PlayStation 5. Pero hay más joyas, como The Legend of Dragoon, Chrono Cross y la mágica saga Kingdom Hearts que unió mundos que nunca imaginamos juntos. Preparen los puños, porque el género de lucha es parte fundamental de PlayStation. Tekken, desde su primer juego hasta el impactante Tekken 8, ha sido una constante, y es que Tekken 3 es, para muchos, uno de los mejores juegos de lucha de todos los tiempos. Street Fighter también evolucionó con nosotros, desde el Alpha 3 en PS1H hasta los complejos y espectaculares Street Fighter 6 y, por supuesto, The King of Fighters, que trajo la experiencia arcade directamente a nuestra casa, año tras año, con sus entregas 95, 96, 97, pero la acción no se detiene ahí. PlayStation redefinió el mundo abierto. Grand Theft Auto pasó de una vista cenital en PS1 a la revolución 3D con GTA III, Vice City y el legendario San Andreas en PS2. Después llegó la inmensidad de GTA V,
Y ahora, todos contenemos la respiración esperando GTA 6A, y si hablamos de tensión, el survival horror nos dio pesadillas inolvidables. Resident Evil 1, 2Y3, Silent Hill y más recientemente Dead Space nos enseñaron a tener miedo en la oscuridad. Incluso surcamos los cielos en batallas épicas con la saga Ace Combat especialmente Ace Combat 2, 3Y7. Cada consola fue una revolución. La PlayStation 1 nos llevó de los sprites a los polígonos, con juegos como Ridge Racer y Tekken 3A. La PS2, con su lector de DVD, nos trajo obras maestras como Metal Gear Solid 3 y GTA San Andreas. La PS3 nos introdujo en la alta definición con el Blu-ray, dándonos joyas como Uncharted y The Last of Us. La PS4P pulió los gráficos y creó mundos masivos con God of War, Horizon Zero Dawn y Spider-Man. Y ahora, miramos al futuro. La PlayStation 5 Pro promete llevar todo a un nuevo nivel. Hablamos de rescalado por inteligencia artificial, el PSSR. Imaginen 4000 nativo a 60 frames por segundo como el nuevo estándar. Ray Tracing avanzado que hará que los reflejos y la iluminación sean indistinguibles de la realidad. Y gracias a su SSD, los tiempos de carga serán cosa del pasado. El futuro de los videojuegos está a la vuelta de la esquina y se ve más brillante que nunca. Este ha sido nuestro viaje por la increíble historia de PlayStation. Una historia de innovación, de personajes inolvidables y de géneros que han definido a generaciones de jugadores. Ha sido un placer repasar estos recuerdos con ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido nostálgico. This is AI technology. Hola, amigos. En un vasto desierto digital, donde la arena es blanca y el horizonte infinito, dos viajeros, Astrobot y Sora, encuentran algo fuera de lugar, un monolito gris, simple y misterioso. Intrigados, se acercan y lo tocan. De repente, la quietud se rompe. Con un zumbido mecánico, la superficie lisa del monolito comienza a transformarse. Los puertos robustos de la PlayStation original surgen de la nada. La máquina vibra, mutando frente a sus ojos, pasando del modelo 5501 a Usechi Miu y 501. Cada cambio acompañado de clics y engranajes que evocan una era de tecnología naciente. Pero algo más está sucediendo. Bajo Pais, el suelo comienza a agrietarse, revelando una luz verde neón que se expande como una telaraña, anunciando que este viaje apenas comienza. El mundo pierde su ancla. Astrobot y Sora flotan ingrávidos mientras las consolas se elevan en el aire. El modelo 9001 se fusiona con el 1001, con sus conectores RCA distintivos, en un torbellino de chispas y energía. Pero esta danza de metal y plástico termina abruptamente, un rayo de luz desciende y comprime violentamente ambas máquinas en una sola entidad. La pequeña, blanca y redondeada son. La gravedad vuelve de golpe, dejándolos caer sobre un suelo de cristal negro reflectante. El cambio es instantáneo, y la elegancia toma el protagonismo. Una silueta delgada y negra se desliza frente a ellos como una cuchilla afilada en la icónica PlayStation 2. Slima su aparición es fugaz, pero deja una impresión duradera de diseño refinado. Justo detrás, como un rascacielos emergiendo de la nada, se alza la imponente PlayStation 3. Su superficie curva y brillante refleja el asombro en los rostros de nuestros héroes, pero en ese mismo reflejo, una sombra ominosa parece acercarse, una presencia gigante que amenaza con engullirlo todo. El aire se siente pesado, cargado de una potencia que aún no comprenden. El paisaje vuelve a cambiar. El frío cristal negro da paso a una jungla digital, exuberante pero artificial. La PlayStation 4 Slim aparece en un claro, vibrando con una serena luz azul. A medida que la consola emite un zumbido de poder, el mundo a su alrededor comienza a transformarse. La vegetación gana texturas ultradetalladas, las hojas se vuelven más realistas, el aire parece más denso. El salto gráfico es tan inmenso que la propia realidad digital lucha por mantenerse estable. La imagen parpadea, se pixela, como si el sistema no pudiera soportar la carga de su propia evolución. Es un poder al borde del colapso, una belleza a punto de romperse. Y entonces, el clímax. El cielo digital se abre, y de él desciende la visión definitiva a la PlayStation 5 Pro.
Su diseño futurista, una mezcla de blanco y negro, parece de otro mundo. Rayos de energía blanca conectan la consola directamente con los ojos de Astrobot y Sora Han, un efecto de escaneo, como el de una inteligencia artificial avanzada, recorre todo el paisaje. Lo que antes era detallado pero borroso, ahora se limpia, se define, transformándose en un bosque hiperrealista en 4000. Cada gota de Yosu, cada textura de la corteza, es perfecta. En ese instante, comprenden que no están viendo solo una máquina, es un portal, un dispositivo capaz de alterar la realidad misma, de hacer tangible lo digital. El viaje ha terminado, Astrobot y Sora se sientan en paz, en un paraíso fotorrealista que ahora es su hogar. La PlayStation 5 Pro descansa a su lado, silenciosa, pero omnipotente. El mundo que los rodea es indistinguible de la realidad, un testamento del poder que han presenciado. Miran directamente a la cámara, con una sonrisa que lo dice todo. Han viajado a través del tiempo y la tecnología, desde un simple monolito gris hasta un universo creado por la imaginación. El sol se pone en el horizonte, bañando la escena en una luz cálida y cinematográfica. La evolución no es solo sobre poder, es sobre crear nuevos mundos. Y claro, esta nueva tecnología abrió la puerta a géneros que hasta entonces eran impensables en una consola. Gran Turismo no era un juego de coches más, no. Era, como decía su eslogan, The Real Driving Simulator. Por primera vez se sentía el peso del coche, el realismo de la física, y todo gracias a la magia del 3D. Y ojo, que no solo nacieron géneros nuevos, los que ya existían se transformaron por completo. La lucha, por ejemplo, pasó del típico plano en 2D a un escenario 3D con Tekken 3. Esto añadió una capa de estrategia totalmente nueva. Podías moverte hacia los lados, esquivar, redefinió el combate. No es de extrañar que muchos lo consideren uno de los mejores de la historia. Por supuesto, estos nuevos mundos tridimensionales necesitaban nuevos héroes, y PlayStation nos dio a Crash Bandicoot, un personaje que estaba diseñado desde el primer tornillo para moverse y saltar en estos nuevos entornos. Él, junto a otros como Spyro, definieron lo que serían las plataformas para toda una nueva generación. Pero si tenemos que hablar de un punto de inflexión, es este. Con Final Fantasy VII, los juegos de rol dejaron de ser algo de nicho para convertirse en auténticas epopeyas cinematográficas que paralizaron al mundo entero. Sus vídeos, su historia, demostraron que un videojuego podía emocionar y ser tan profundo como la mejor película de cine. Vale, ya hemos visto la revolución. Ahora vamos a ver cómo se construye un imperio sobre esa base. Porque si la primera PlayStation fue la revolución, la PlayStation 2 fue la conquista, la dominación total. Fue la era en la que la marca PlayStation se convirtió, para millones de personas, en sinónimo de videojuego. Y aquí está la clave de su éxito, la jugada maestra de Sony. En una época en la que los reproductores de DVD eran carísimos, Sony va y mete uno dentro de la PS2. De repente ya no vendían solo una consola, vendían el centro de entretenimiento para toda la familia. Fue el caballo de Troya que metió el cine en casa de millones de hogares. Y las cifras, las cifras son una auténtica locura. Más de 155 millones de unidades vendidas. A día de hoy sigue siendo la consola de sobremesa más vendida de la historia. Un dominio absoluto que, por supuesto, se apoyó en un catálogo de juegos sencillamente legendario. ¿Y qué catálogo, eh? Porque lo más increíble no es solo la calidad, sino la consistencia. Año tras año, la PS2 recibía obras maestras que definían géneros, desde la emoción de Final Fantasy X hasta la revolución del mundo abierto que supuso Grand Theft Auto. Fue una avalancha imparable de clásicos que cimentaron su leyenda para siempre. Y con esto saltamos a la siguiente etapa de la evolución. Con PlayStation 3 y PlayStation 4, el ADN de la marca muta de nuevo. La ambición ya no es solo crear juegos increíbles, sino crear experiencias narrativas tan potentes que puedan rivalizar de tú a tú con las superproducciones de Hollywood. Y aquí se ve muy bien el cambio. Mientras que la PlayStation 3 fue una apuesta por la potencia bruta, el Blu-ray, la alta definición, la PlayStation 4 fue más inteligente, perfeccionó esa fórmula y la integró en un ecosistema mucho más social, con mundos más grandes y conectados. Este enfoque en la narrativa nos dio un auténtico panteón de íconos modernos. Ya no eran solo juegos, eran sagas inmortales, definidas por sus personajes. Uncharted, The Last of Us, el increíble renacer de God of War. PlayStation se consolidó como el hogar, la cuna de las grandes aventuras para un jugador. Y así llegamos a hoy, al presente y a lo que está por venir. Con la PlayStation 5, el foco se desplaza una vez más. Ahora las palabras clave son otras. Inmediatez, gracias a su disco SSD, inmersión sensorial con el mando DualSense y el uso de la inteligencia artificial para romper nuevas barreras.
Una de las tecnologías estrella que define esta nueva era es el trazado de rayos o ray tracing. A ver, para que nos entendamos, en lugar de falsear o imitar cómo se comporta la luz, esta técnica la simula como lo haría en el mundo real. El resultado, pues reflejos, sombras e iluminación que nos acercan un pasito más al fotorrealismo. Y esto, por supuesto, no para. Con la más que rumoreada PS5 Pro, la ambición es llevarlo todo al siguiente nivel. Hablamos de inteligencia artificial para mejorar la imagen, del 4K a 60 fotogramas por segundo como el nuevo estándar. Pero más allá de las especificaciones, esto nos revela una constante en el ADN de PlayStation, esa búsqueda incansable por llevar al límite la tecnología. Esto lo que busca es transmitir una sensación de escala y de poder a través de un diseño que es súper elegante e imponente. Y otra vez, el gancho para mantener la intriga, una sombra misteriosa en el reflejo. La indicación creativa aquí lo deja todo aún más claro. Se pide iluminación cinematográfica dramática y resolución 8K. O sea, esta era va de la fidelidad visual, de una sensación premium, de alta gama. Es un cambio radical con respecto a los clics mecánicos de la primera PS1, ¿eh? De la elegancia pasamos a un nuevo tipo de poder, un poder tan inmenso que el propio mundo digital empieza a romperse, a fallar. Aquí es donde la historia nos dice que se están forzando los límites de lo que esta simulación puede aguantar. Claro, es que la llegada de la PS4 Slim ya no es solo otra transformación. Su poder es tal que cambia el entorno a un nivel fundamental. Mejora tanto el nivel de detalle que empieza a provocar inestabilidad. La máquina está empezando a superar a su propia realidad. Y vemos cómo pasa. El mundo se convierte en una jungla digital. Aparece la PS4 Slim, vibrando con energía, y las plantas a su alrededor de repente tienen texturas ultra detalladas. Pero entonces, y esta es la clave de todo, la imagen sufre un glitch, un fallo. Se pixela. Es la señal visual de que el sistema está siendo llevado al límite absoluto. Y aquí vemos perfectamente cómo se construye esa tensión. La indicación pide, de forma explícita, un efecto de fallo digital repentino y un zoom rápido de cámara sobre las caras de los personajes. Se trata de crear un momento de suspense, de asombro, de mostrar que este nuevo nivel de poder es casi demasiado como para contenerlo. Bueno, pues llegamos al clímax de esta odisea. Hemos ido del poder mecánico al diseño elegante y de ahí a un poder que casi rompe el mundo. Ahora la evolución va más allá de los gráficos y empieza a alterar la propia realidad. La transformación final tiene un objetivo muy concreto, el hiperrealismo. Y no hablamos solo de gráficos bonitos, ¿eh? Hablamos de ese punto en el que la simulación es tan perfecta que es imposible distinguirla de la realidad. Y la PS5 Pro no solo aparece, no, desciende del cielo y una especie de onda de escaneo de IA recorre el mundo, convirtiéndolo todo en un paisaje hiperrealista. Pero aquí viene el giro final. No es solo una máquina de gráficos, es un portal, es algo capaz de alterar la realidad física. A ver, la historia de PlayStation no es la típica historia de una idea brillante. No. Esto empieza con una traición, casi con una humillación pública. Hoy vamos a desgranar cómo de ese mal trago nació un gigante que cambió las reglas del juego para siempre. Y es que, para entender cómo llegó PlayStation a donde está, hay que hacerse una pregunta clave. ¿Cómo es posible que Nintendo, su mayor competidor, fuera quien, sin quererlo, le abriera la puerta de par en par? Es una historia increíble. Vamos a meternos de lleno en el meollo. Como decíamos, todo arranca con una asociación que acaba fatal. Imaginen la escena. Estamos en 1988. Sony y Nintendo, dos gigantes japoneses, se dan la mano. El plan, crear juntos un complemento de CD-ROM para la Super Nintendo, el famoso Super Disc. Parecía el futuro, pero de repente, en 1990, llega el bombazo. Nintendo no solo rompe el acuerdo, es que lo hace público y anuncia que se va con Philips. Dejaron a Sony, la dejaron tirada, con una tecnología carísima en las manos y sobre todo humillada delante de toda la industria. Ese fue sin duda el momento que lo cambió todo. Y aquí, en medio del caos, aparece el héroe de nuestra historia, Ken Kutaragi, un ingeniero de Sony que en lugar de agachar la cabeza, vio la oportunidad perfecta para la venganza. Se plantó delante de los jefazos de Sony, que no las tenían todas consigo, y les dijo básicamente: «Oye, ¿y si usamos esta tecnología para hacer nuestra propia consola?». El proyecto, que llamaron PlayStation X, no era solo un plan B. No, era una auténtica declaración de guerra. Y dicho y hecho, el 16 de noviembre de 1993, aquello se hizo oficial. Nació Sony Computer Entertainment. Pensemos que Sony hasta ese momento hacía teles, Walkmans, pero consolas
Se estaban metiendo en un terreno dominado por monstruos como Nintendo y Sega. Casi nadie se imaginaba la que se venía encima con este nuevo jugador. Vale, ya tenían la empresa montada. Ahora venía lo difícil, construir un imperio. Tenían que lanzar la consola y empezar a comerse el mercado. Y esta parte de la historia, de verdad, marcó a toda una generación. Y el éxito fue una locura. La primera PlayStation en el 94 ya lo petó y cambió las reglas del juego. Pero es que luego llegó la PlayStation 2 en el año 2000, y eso fue otro nivel. Cimentó el imperio por completo. Y ojo, no era solo una consola, tenía ese procesador que llamaban Emotion Engine y, lo más importante, un reproductor de DVD. En una época en que tener un DVD era un lujo, la PS2 se convirtió en el caballo de Troya perfecto para meterse en todos los salones. Y si hablamos de números, es que es para alucinar. La PS1 vendió más de 100 millones de unidades, una barbaridad para la época. Pero es que la PS2 reventó todos los récords. Con esas cifras sobre la mesa, Sony ya no era un competidor más, era el dueño del mercado, así de claro. Paremos un segundo a pensar en esta cifra. 160,1 millones. No es solo un número grande, es que la PlayStation 2 es, a día de hoy, la consola de sobremesa más vendida de toda la historia, un récord que sigue ahí imbatible. Eso da una idea del impacto cultural tan bestia que tuvo en todo el planeta. Claro, ya habían conquistado el mundo con el hardware, pero en Sony sabían que eso no era suficiente. Para que la gente se quedara, para crear fans de verdad, necesitaban algo más. Necesitaban juegos, experiencias únicas. Tenían que construir un universo que solo se pudiese encontrar en PlayStation. Y para eso, en 2005, dieron un paso clave. Crearon lo que llamaron SC Worldwide Studios. ¿Qué era esto? Pues básicamente una forma de organizar todos sus estudios de desarrollo de videojuegos bajo un mismo paraguas. El objetivo era súper claro: controlar el software, asegurarse de tener un chorro constante de juegos exclusivos y de una calidad brutal, esos juegos que hacen que digas, necesito una PlayStation. Y la estrategia fue sencillamente brillante. ¿Para qué depender de otros si puedes tener a los mejores en casa? Empezaron a comprar estudios de un talento increíble. Nombres como Naughty Dog, Insomniac, Guerrilla Games se convirtieron en el corazón de PlayStation. Son los padres de todas estas sagas que vemos, las que han definido cada generación de la consola. Estaban literalmente montando un equipo de estrellas, un Dream Team de desarrolladores. Bueno, vamos a dar un salto en el tiempo. Nos plantamos en 2016. El mundo del entretenimiento está cambiando a toda velocidad y PlayStation se da cuenta de que necesita reinventarse para lo que viene. Y el cambio fue gordo, ¿eh? No fue solo un cambio de nombre. Sony Computer Entertainment pasó a ser Sony Interactive Entertainment. Y no solo eso, la sede principal se mudó de Tokio a California. El foco ya no era solo vender consolas. Ahora hablaban de entretenimiento interactivo, de servicios en red. La señal era clarísima. PlayStation ya no era solo la máquina que tienes en el salón. Y con esa nueva mentalidad llegamos hasta hoy, a la era actual. Y es aquí donde estamos viendo el giro más radical, el más bestia de toda la historia de PlayStation. Un cambio que está redefiniendo por completo lo que significa ser una plataforma de videojuegos. La nueva estrategia se puede resumir muy fácil. Han abierto la caja fuerte. Durante décadas sus mejores juegos eran exclusivos, la razón para comprarse su consola. Pues eso se ha acabado. Ahora están llevando sus mayores bombazos al PC y a los móviles. ¿Por qué? Pues para llegar a muchísima más gente, a millones de personas que a lo mejor no tienen una PlayStation. Y ojo, que no están sacando juegos de segunda, ¿eh? Estamos hablando de sus joyas de la corona. God of War, The Last of Us, Spider-Man, los mismos juegos que vendían consolas por sí solos. Ver estos títulos en PC es la prueba definitiva de que algo ha cambiado muy, pero que muy adentro de Sony. Es un cambio de mentalidad total. Y este gráfico lo deja todo meridianamente claro. Es la previsión de ingresos para 2025. Fijaos, esperan que casi la mitad del dinero venga de la consola. Sí, pero es que la otra mitad vendrá de fuera. Un tercio del PC y un 20% de móviles. Esto ya no es un tanteo, no es un experimento. Este es el futuro de PlayStation. Hello people, adios amigos.